Hoy en 678. Responde a todo. El candidato a vicejefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria, Leandro Santoro. Un correligionario que mantuvo los principios de Alem. Así que con ustedes les presento al próximo vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el compañero Leandro Santoro. Mirá qué mal que están las cosas en la Ciudad de Buenos Aires, que soy el único candidato del radicalismo para estas elecciones. El radicalismo decidió entregarle la política a las corporaciones y esto es la consecuencia de ello. Fútbol para todos y el debate de dos modelos. Cuando vos me decís, el fútbol es para todos y es gratis, vamos a pensar si tiene que despedirse esta manera de ver fútbol por televisión. ¿Cuántos son los televidentes? 3 millones en el partido de River y Boca. 3 millones. Los otros 40 que estaban haciendo. ¿Y por qué esos que no ven tienen que pagarlo? Es un valor cultural argentino el fútbol. Entonces, los teatros libres, el cine libre, claro. Es un hecho, pero es un hecho cultural. Entonces, tengamos teatros libres, espectáculos de cine libre. Te puedo decir una cosa, no me había puesto a pensar eso. Tenés razón. El medio descarga, Palermo va para Requelme, va para Ledesma. El mensaje era, vos que sos una rata y que no tenés plata para pagar, vos vas a ver la tribuna y la gente en la tribuna. El día que tengas plata, vas a ver el partido. El fútbol para todos, ¿usted lo mantendría? Yo prometí sacarlo. Y el fútbol funcionaba maravillosamente bien, sin la necesidad del gobierno. Entrevista en La Nación a la diputada del masismo, Mirta Tundis. ¿Cree que hay que mantener el fútbol para todos? No. ¿Cree que hay que mantener el fútbol para todos? No. Llega Zapata y un rebote. ¡Gol! ¡El Pipa! Yo sí veo lo que no ves. Yo sí veo lo que no... El mensaje era, vos que sos una rata y que no tenés plata para pagar, vos vas a ver la tribuna y la gente en la tribuna. El día que tengas plata, vas a ver el partido. Elecciones 2015. ¿Por qué nos ocultan el debate de fondo? Puedo asegurar, y pongan bien abiertas las orejas todos los que quieran ser presidentes, hay que correr la maratón todos los días en este país, en nuestro país. Esto no es para blandos, ni para tibios, ni para los que los corren con una tapa de diarios. Si piensan eso, hermano, abandonen la carrera porque no llegan sino... Porque hay dos formas de llegar, con la gente al lado, con la gente acompañándote, o con que te acarician los del poder, pero está visto que cuando te acarician del poder, no llegás tan bien como cuando te llegás con el pueblo. Larreta Lustó versus Recalde. Ecopro versus Frente para la Victoria y otro invento de los medios opositores. Veníamos diciendo que en algún momento el gobierno va a regalar guita en efectivo. Esto empezó a hacerse lentamente realidad con la campaña de Mariano Recalde. Por si no lo conoces, que es lo más probable, Mariano Recalde. Por si no lo conoces, que es lo más probable, Mariano Recalde es el candidato del Frente para la Victoria en la capital federal y es a la vez presidente de Aerolíneas. Bueno, está regalando pasajes. Hay una promoción que se llama Mi Primer Vuelo. Y ahí está Recalde dándole a chicos de escuelas pasajes para ir a donde ellos quieran. ¿Qué tal, Martín? Yo realmente nunca esperaba que se pusieran a regalar pasajes, te digo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo usás para hacer campaña o para convencer chicos o para crear un relato sobre aerolíneas. Escuchamos unas declaraciones de Lustó que dice que estás usando el Estado para hacer campaña y para crear un relato sobre aerolíneas. ¿Qué tenés para decirle? Estamos muy contentos que después de 5 años hayamos recuperado nuestra línea de bandera y podamos desarrollar programas como el que hace un año, no ahora, hace un año yo ni sabía que iba a ser candidato. Venimos llevando adelante para que el transporte aéreo sea cada vez más cercano a la gente. El programa Mi Primer Vuelo, que es un programa que, repito, tiene más de un año. Estamos hablando del primer vuelo en avión de 100 personas que participaron de un concurso que organizó Aerolíneas Argentinas. Vamos a arrancar próximamente con alguna ciudad del interior y esperemos que se anote mucha gente como lo hizo acá en Capital. Y seguir dándole promoción porque mucha gente no se enteró
y queremos que se inscriban y que tengan la oportunidad de participar de esta experiencia que es única. Volar por primera vez es algo que uno no se olvida nunca. Felicidad y un poco de nervios. Voy a volar en un avión y vine con mi mamá, con la señorita. Más allá de mi primera vez en el avión, de los nervios, de todos los pánicos, feliz por verle la cara a los chicos. Siento mucha emoción. Hermosa fue. El programa Mi Primer Vuelo, que es un programa que, repito, tiene más de un año, lo ampliamos a escuelas del conurbano, que ni siquiera soy candidato en ese distrito, ¿no? La escandalosa maniobra de Lorenzetti. La Argentina sin justicia. La reelección no es una buena solución. La reelección no es una buena solución. La reelección de Lorenzetti para un cuarto mandato como presidente de la Corte está firmada por Fait en una acordada en la cual dice reunidos en el salón de acuerdos del tribunal, los ministros, y no es cierto. Fait no estaba en el salón de acuerdos. En Telam, ahora adjudican a un error de redacción la acordada de reelección de Lorenzetti en la Corte Suprema. El juez de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fait, no firmó la acordada reeligiendo a Ricardo Lorenzetti en el Palacio de Tribunales, sino en su domicilio, y el hecho que no figurara de ese modo en el acta se debió a un error de redacción, según aseguró una fuente del tribunal. Diciendo que hubo un pequeño error de redacción en el acta de la votación. Que efectivamente el doctor Fait no estuvo en aquel acuerdo. Están reconociéndolo. Lo cual impresiona un poco porque en el acta dice que propuso a Elena Hayton de Nolasco como vicepresidente. Y ahí cómo encaja lo del error de redacción. Si él no estaba... Resulta entero entonces que dicen que Fait no solamente estuvo, sino que en 2 ocasiones opinó a favor de quien tenía que haber votado. ¿Y cuál es el error entonces de transcripción que hizo? ¿Pero por qué habla la señora, la hija, el abogado y no habla Fait? Nuevas pruebas explican por qué ya nadie va a las marchas por Nisman. La conducta ejemplar de Nisman, que ha muerto realmente como un paradigma, como un héroe. ¿Tienes una opinión previa de Nisman? Sí, sabía que era un hombre íntegro, muy trabajador, consagrado absolutamente a su tarea. De trayectoria intachable. Me impactó lo de las pericias que se hicieron sobre las computadoras de Nisman. Pagaba cuotas de más de 60.000 pesos por 2 departamentos, 131.000 pesos por mes de tarjeta, un promedio de 70.000. El fiscal ganaba 95.000. Evidentemente tenía algún otro ingreso, ¿no? Porque si no, ¿cómo haces para gastar 131.000 de tarjeta si ganas 95.000? Una marcha en homenaje a la víctima que yo calificaría de héroe cívico. Nisman, mártir del pueblo argentino. Él ganaba como fiscal general 95.000 pesos aproximadamente. Algunos meses llegaba a gastar 300.000 pesos, ¿no? Es impresionante. Hay algo que no cierra. Secuestraron al profe Romero. ¡Detrás de la noticia! Buenas noches, Roberto. El profe Romero ha tenido un percance, ¿verdad? Él cubre conurbano, usted sabe, y aparentemente quedó atascado en Camino Negro con en escena con camioneros travestis. No se sabe, pero aparentemente quedó atravesado por una situación confusa. Lo venimos a reemplazar, Roberto. Romero ya fue, con una nueva sección delante de las noticias, Roberto. Antes era detrás, ahora es delante. Qué bueno. Esta sección, porque la gente está cansada de tanta mentira, Roberto. Nosotros te vamos a mostrar lo que los diarios no te muestran, Roberto. La primera noticia de esta sección, acá tenemos: renunció Axel Kicillof, dijo el ministro. Marcelo Bonelli tenía razón. Vamos con la segunda, Roberto, La Nación. Aquí el juez Fait, ¿verdad? Mejor que nunca, se anotó en un gimnasio y ahora hace crossfit. ¿Ves? Un ejemplo de juventud. La UNESCO declaró el muro de Clarín como patrimonio de la humanidad, Roberto. Qué lindo se sabe, Roberto. Miguel del Cel fue a un colegio, repartió cocazos en una escuela, pero
A los chicos les encantó. Quedaron muy cerca, los chicos les va a encantar. 9, 6, 7, 8. El otro superclásico argentino. Los lesionados se pierden con esta continuidad de partido mínimo entre 4, 5, 6 partidos. Así que mejor voy a decir 6, 7 y 8 partidos. Mejor voy a decir 6, 7 y 8 partidos. El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para estripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós, gracias todavía. Ayudan a multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la como canción de Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el aniversario del natalicio de Eva Duarte de Perón, la banderada de los humildes. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. En su homenaje debemos decir que un día como hoy también se inauguró un estadio llamado El Gasómetro. Bienvenido, Leandro Santoro. Gracias. Leandro Santoro. Lindo dato el del gasómetro. Sí, señor, es interesante. También nació Evaristo Carriego, que esto no le parece no interesarle ya a nadie, pero bueno. Es el secretario general de Los Irrompibles, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, es docente, es también subsecretario para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, y también es el flamante candidato a vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañando a Mariano Recalde por el Frente para la Victoria. Muchas gracias, Leandro, por tu presencia, que ya hemos tenido el gusto de tener aquí en otras oportunidades. Vamos a ir al primero de los informes que tiene que ver con esta puja entre Ecopro, partido que no se promociona a sí mismo de ese modo, y el Frente para la Victoria, dos modelos en general. Vamos al informe. Larreta Lustó versus Recalde. Ecopro versus Frente para la Victoria. Y los dos modelos opuestos de país. Para mí es un honor presentar como candidato a vicejefe de gobierno a un correligionario que no ha bajado sus banderas, a un correligionario que mantuvo los principios de Alem. Así que con ustedes les presento al próximo vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el compañero Leandro Santoro. En primer lugar, le quiero agradecer a Mariano la confianza. Somos militantes políticos. Yo soy también docente universitario, graduado en esta casa, pero me tocó militar en contra de Mariano muchas veces, pero siempre en la vereda del campo popular. Mirá qué mal que están las cosas en la Ciudad de Buenos Aires, que soy el único candidato del radicalismo para estas elecciones. El radicalismo decidió entregarle la política a las corporaciones y esto es la consecuencia de ello. ¿Quién es Santoro? Básicamente es un radical CAD, era de la línea o es de la línea de Moró. Y vieron que hace pocas semanas atrás mostrábamos cómo Moró, el radical bien kirchnerista, se acercó a la presidenta. Bueno, en esa línea se inscribe Santoro. ¿Para qué le sirve a Recalde? Eso, para traer votos. Y bueno, esa es la pregunta. ¿Para qué le sirve? Para traer votos del radicalismo, el radicalismo que no quiere estar, por ejemplo, con el PRO. Ese radicalismo desencantado, el alfonsinista. Pero tiene a Lustó. ¿Cuál va a ser el candidato suyo para la capital? Lo es Martín Lustó desde siempre. ¿Ah, sí? Lo dije desde el primer momento. Santoro, ¿para qué le sirve? Para traer votos del radicalismo, el radicalismo que no quiere estar, por ejemplo, con el PRO. Pero tiene a Lustó. ¿Cuál va a ser el candidato suyo para la capital? Lo es Martín Lustó desde siempre. Martín Lustó, Rodríguez Larreta son parte de ese escritor poderoso, son candidatos del establishment. ¿En octubre lo votás a Mauricio? Pero también va a haber candidatos de nuestro espacio. Va a estar Margarita Stolbizer en la cancha. Entonces, para mí falta un montón. ¿Gana Margarita? ¿La votás a Margarita? Mira, te voy a decir lo que pasa. Vas a votar al que gane. Sí. Incluido Macri. Voy a votar a nuestro espacio. ¿De quiénes se sienten distintos? ¿De ECO, del Frente para la Victoria
o de ambos? Con el Frente para la Victoria ha sido siempre el adversario nuestro. Y ECO, en definitiva, también en términos nacionales va a un gran paso con nosotros. Es más extraña, si se quiere, la competencia con ECO que con Frente para la Victoria. ¿Lo sienta ECO parte de lo que es el PRO, en definitiva? No, parte del PRO no, pero sí parte de ese gran espacio que competirán las PASO de junio. Pero si ganan las PASO Macri, queda como parte del PRO. Si gana la PASO Macri, iremos todos juntos. Hay muchas similitudes entre el proyecto de Lustó y el proyecto del PRO. El gobierno gasta muchísimo. Y si lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. El gobierno gasta muchísimo y muy mal, y lo está financiando directamente emitiendo dinero con una maquinita. El gasto, aún ineficiente, está superando a la recaudación. Se usa la maquinita para paliarlo y emitir dinero. Y lo está financiando directamente emitiendo dinero con una maquinita. Lustó y Larreta tienen el mismo candidato a presidente, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿de cómo Lustó se va a plantear como un opositor a quién va a ser su candidato a presidente? Yo veo como ventaja de Macri es que el equipo que tiene es un equipo de gente muy capaz. Caballo. Luchador. Y el señor presidente ha firmado el instrumento que nos da la herramienta. Se hará un ajuste hacia abajo. Se trata de una reducción o ahorro en el pago de todo tipo de erogaciones del Estado. Salarios, pensiones, jubilaciones. Caballo. Luchador. ¿Cómo ve la gestión de Macri? Muy bien, ¿no? Pero es fantástico que en este caso se llamó ECO, haya ocupado el segundo lugar. El ahorro en el Estado será horizontal, en el mismo porcentaje para los distintos sectores públicos. Es hora de actuar con coraje y yo lo pongo. El patriotismo es la base para salir adelante. El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, quien, recordemos, en su momento no firmó el Pacto Federal Fiscal y hoy por hoy es de la idea de aumentar la carga impositiva a las grandes empresas y de no recargar el ajuste de las medidas económicas sobre empleados públicos y jubilados. Me parece que es una falta de responsabilidad si la dirigencia política en su conjunto busca solucionar los problemas de déficit en base a aquellos que trabajaron toda la vida. Sería una falta de imaginación y una falta de visión de un proyecto alternativo para esta Argentina realmente lamentable. Se cambia la filosofía de esto, siempre estoy dispuesto a hacer todos los aportes para que la Argentina pueda superar las situaciones que necesite superar. Ahora, hacer un pacto de la independencia sobre las espaldas de los que menos tienen, me parece que sería un acto de cobardía de la dirigencia argentina. Ajuste, recesión, ajuste, recesión, ajuste, recesión. Yo digo, el neoliberalismo que plantea estas tendencias va a tener que terminar llamándose neofascismo, porque tanto ajuste, recesión va a tener que caer en la represión. Bueno, esto ya es un descontrol, es una locura, le están tirando balas de goma a los manifestantes, ¡Pablo! ¿Qué me está diciendo? Yo creo, porque me lo dicen, porque se sientan acá y me dicen, no vamos a abrir al mundo, Roberto, como un país normal, que van a volver a la situación anterior, que fue la de siempre en Argentina. Tuvimos décadas de gobiernos neoliberales. Mira el calzado. Vos sabés que los argentinos consumimos más o menos 120 millones de pares de calzado por año. En el 2003, el 48% era argentino y el resto era importado. ¿Vos podés creerlo? Bueno, ahora producimos el 91% del calzado. Y obvio, y hay más laburo. ¿Qué pasa si vos volvés a 50% de calzado importado y 50% de calzado nacional? Y perdés 180.000 puestos de laburo más. La industria del calzado, la mejor de Latinoamérica, envidiada en el mundo entero. Sin embargo, está al borde de la desaparición porque ingresan calzados de distintos lugares del mundo a precios que no se puede competir. ¡Protejan la frontera! ¡Protéjanla! ¡Basta el zapato brasilero! No tenemos trabajo, nos quedamos todos sin trabajo. Cuando el trabajador siente miedo de quedar desocupado,
no pide absolutamente nada, va a trabajar por el menor dinero posible. La gente a lo mejor está dispuesta a que le bajen un poco el salario. Aflojar un poco para mantener el empleo. Ganar el 10% menos, la gente acepta, ¿me entendés? Cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Cuando vos al trabajador lo apretás con el salario, lo que estás haciendo es meterle la mano en el bolsillo, y eso es lo que hicieron en los 90, eso es lo que hicieron durante la dictadura militar. Es el caso de un país que se está aniquilando, se está quedando sin industria, estamos privilegiando lo importado, estamos privilegiando que nuestra gente se muera de hambre. Eso no puede ser, esto tiene que cambiar. Si las únicas políticas posibles en la Argentina son la de destinar a la gente al hambre y a la desocupación, nosotros evidentemente habríamos fracasado, habríamos bajado los brazos. Yo les puedo asegurar que hay una Argentina distinta, pero tenemos que volver a ser rebeldes, a recuperar nuestra capacidad transgresora, a no dejarnos atropellar, a agarrarnos la mano de ustedes, nosotros y todos, volver a recuperar la patria. Nosotros representamos ese proyecto político que se enfrenta a los poderosos para defender a la gente. Lo que hace falta en la ciudad es gente que se enfrente con las empresas de las grúas, que se enfrente con los grupos que hoy tienen los contratos de la basura, que se enfrente con aquellos multimedios poderosos que usurpan el espacio público y construyen muros. Y eso no lo va a hacer ni Martín Lustó ni Rodríguez Larreta, pues son parte de ese sector poderoso, son candidatos del establishment. A veces llama un poco la atención cuando se define a gente como Leandro Santoro como radicales, cuando sería más fácil llamarlos alfonsinistas, que es una definición apropiada. Pero en torno de esto, Leandro, antes de empezar a comentar el informe, quería preguntarte algo que en las redes sociales, que también habría que buscar en los contratos de la basura cómo se manejan. Se está manejando este asunto de algunos tweets que en su momento emitiste en contra del gobierno. Me parece que es bueno preguntarlo de frente, Manteca. Y de frente, Manteca, te voy a decir absolutamente la verdad. Sí, los escribí. A ver, es importante y me parece que también tiene que ver con el diseño de esta propuesta electoral para los porteños, que la gente entienda qué me pasó a mí y a mi grupo político con el kirchnerismo. En primer lugar, cuando aparece Néstor, la primera sensación que tuvimos todos es: guarda que este tipo no es Menem. Y lo veíamos con cierta expectativa, ¿no? La política de derechos humanos, todo lo que fue la Corte, claro. Alfonsín siempre decía, bueno, no envió tropas al Golfo, una serie de cosas, ¿no? En segundo lugar, cuando pasa un tiempo, o iniciamos una segunda etapa, y yo les pido que entiendan esta situación porque es compleja de explicar, pero creo que me lo van a saber entender, nos dio mucha bronca el kirchnerismo, durante mucho tiempo. ¿Y por qué nos daba bronca? Bueno, hoy te puedo decir porque sentíamos que nos robaba la bandera. O sea, yo durante mucho tiempo sentí, digamos, que el kirchnerismo estaba convocando a la política a los sectores que yo quería convocar en los 90. A los pibes, a los intelectuales, a los artistas, a los laburantes. Ese sujeto que interpelaba el kirchnerismo era del cual yo me había enamorado en el primer alfonsinismo, por relatos, ¿no? Entonces fue muy difícil, porque es como que venga un primo tuyo y te robe la novia. Y la verdad que yo la bronca que tuve contra el kirchnerismo fue gigantesca. ¿Qué me cambia la visión del kirchnerismo? El 10 de diciembre del año 2013, la presidenta nos invita a participar del acto por la conmemoración del 30 aniversario de la democracia. Nosotros lo discutimos y terminamos yendo. También fue Ricardo Alfonsín, fueron otros dirigentes radicales, o sea, no es que fuimos nosotros. Y a partir de ahí retomo una vieja relación con el Cuervo Larroque y empiezo a charlar mucho más asiduamente de política con él. Y la verdad, muchachos, yo empiezo a desarmar mis prejuicios con el kirchnerismo. Por ejemplo, le contaba a Cintia cuando nos estábamos maquillando. Me acuerdo que la primera vez que vine acá había una rutina y yo me di cuenta en el transcurso del programa que la rutina no se respetaba. Entonces digo, en cualquier momento viene la trampa, me la ponen por algún lugar. Sí. No, decía, me va a pasar algo, me van a hacer una zancadilla. Y no pasó. Y la verdad, se los dije a todos en su momento y lo vuelvo a repetir ahora, yo vine a este programa con mucho prejuicio y tuve total libertad para decir lo que me parecía y me trataron con afecto. Y así mil cosas. Ahora, ¿qué ocurre en esta tercera etapa también? Para que se entienda cuál es nuestra posición y nuestra evolución política. En esta tercera etapa el radicalismo empieza a virar profundamente hacia la derecha. Profundamente. Invitan al presidente Layel a discutir la política energética del Comité Nacional, invitan al presidente de la Sociedad Rural a discutir la política agropecuaria al bloque de senadores.
Y en el mismo momento que el radicalismo empieza, yo intuyo que tiene que ver, en realidad, la última posición digna que yo interpreto que tuvo el Comité Nacional y el partido orgánicamente fue acompañar la estatización de YPF. Pero después fue tan grande el escarnio que se tuvieron que bancar las operaciones que eran aliados del gobierno, que no tenían vocación de poder, que yo creo que a partir de ahí la estrategia nacional del partido corre su eje de acumulación y se compra la agenda de las corporaciones. Pero en ese mismo momento también yo empiezo a vincularme más con los pibes de la cámpora, a recuperar una vieja relación. Yo a Andrés lo conozco desde hace muchos años y yo fui muy amigo de Iván Hein, además. El gordo Hein, mirá vos, bien. Mucho antes de que fuera kirchnerista, o sea, lo conocí en Porto Alegre en el Foro Social Mundial. Nosotros tenemos una historia común. Y discutiendo, viste, con el quórum me empieza a dar cuenta que había un montón de prejuicios que uno tenía que eran eso, eran prejuicios. O sea, Andrés, por ejemplo, es un tipo que no le importa la guita. Y es muy difícil encontrar un dirigente político que no le importe la plata. Yo siempre lo jodo y le digo, vos sos Kung Fu, o sea, no tenés, o sea, comés arroz, viste, sos austero. Y eso me fue generando una crisis, al punto que en algún momento, charlando con el Cuervo, me dice, mira, a ver, Leandro, charlemos un minuto de política. En lo estructural, cuando se discutió la ley de medios, ¿ustedes cómo jugaron? No, acompañamos el proyecto. Cuando se discutió la 125, ¿ustedes cómo jugaron? No, jugamos con ustedes, con Lustó, con Cristina. Momento, sí. Decisivo momento. Cuando se discutió el voto joven, ¿cómo jugaron ustedes? No, jugamos con el gobierno, con la posición del gobierno. Inclusive hemos ido a TN a discutir y militantes nuestros, bancando la posición desde la orgánica del radicalismo del voto joven, se pelearon con el presidente del Comité Nacional en los estudios de TN. Cuando se discutió la nacionalización de las AFJP, ¿cómo? No, con usted. Cuando se discutió la posición frente a los fondos buitre, usted, no. La reforma al Código Penal, ¿cómo juega? No. Me empezó a hacer una lista y me hizo una pregunta muy básica. Me dice, yo no te digo que nuestro gobierno no tenga contradicciones, las tiene. Ahora, ¿con quién crees que vas a construir la nueva etapa del kirchnerismo, el post-kirchnerismo o el neo-kirchnerismo o lo que a vos te parece? Yo en ese momento usaba mucho la palabra socialdemocracia. ¿Con los que están entregando el radicalismo para el proyecto conservador del PRO o con todos nosotros que expresamos? Y la verdad, muchachos, a mí me hizo clic la cabeza. Me hizo clic y eso es la explicación política de nuestra evolución. En relación a los Twitter, déjame decirte una cosa y cerrar con este tema. Por ahí la gente grande no lo entiende. Pero Twitter tiene un lenguaje en particular. Vos en Twitter abusás del grotesco, sos en general agresivo, porque lo que buscás es provocar el rebote. Yo en realidad tenía un grupito chiquito de 500 tipos, no era dirigente político, no tenía trascendencia mediática, a nadie le importaba lo que yo escribía y lo que buscaba era jugar. Y la verdad estaba recontra caliente con el kirchnerismo. Entonces por ahí salió una noticia en los diarios y yo me montaba a eso para buscar el retweet. O sea, puede parecer infantil y tal vez lo sea porque la dinámica de las redes sociales es muy infantil. Claro. De hecho también nadie se tomó el trabajo, pero lo digo y búsquenlo, ni me lo voy a tomar yo. Así que alguno que quiere que lo busque, en más de una oportunidad yo planteaba, muchachos, nosotros política hacemos en la calle, en Twitter hacemos chistes o en Facebook. ¿Por qué? Porque entendíamos que por ahí, a ver, en mi situación hoy es una herramienta, Facebook y Twitter. Yo tengo que comunicar porque entiendo que la gente me está tomando en serio. Pero en su momento, ni me imaginaba que la gente me tomaba en serio porque la verdad que yo era un militante político territorial. Y segundo y fundamental, muchachos, nunca me imaginé, después de 26 años de hacer política, que iba a tener el orgullo de ser candidato a vicejefe de gobierno de esta ciudad. Nunca me lo imaginé. 26 años haciendo política y nunca me dieron la oportunidad en mi partido de representar mis ideologías, mis colores, mi escudería, si quieren. Nunca me pasó. Y la verdad, si te pasa durante 20 años que pero aparte uno hizo el cursus honorum de la militancia, pinte paredes, toqué el redoblante, me gradué en la universidad, di clase, escribo documento, vengo a la televisión a hablar, di el debate orgánico en todo. Y nunca pasó porque además el radicalismo clausuró el debate. Yo les quiero decir a los correligionarios que me están mirando, más allá de discutir las similitudes ideológicas entre Lustó y Larreta, que yo creo que las tienen porque expresan la misma estructura de valores y el mismo sistema de ideas, el señor Lustó no lo votó nadie para ser candidato al radicalismo. No hubo un debate en el radicalismo donde se decidió que Lustó era el candidato. No pasó. Ni siquiera hubo una convención. Y las autoridades partidarias tienen la mayoría de esa convención, ni siquiera se tomaron el trabajo de dar ese debate. Se impuso directo porque, como todo el mundo sabe, tanto Nosiglia como Jacobiti, que es el actual presidente del Comité Nacional, digamos, vienen trabajando activamente con la candidatura de Martín. Y bueno, y allá ellos. Ahora, nosotros no nos consultan, no nos toman en cuenta, no nos invitan al debate. Les pongo otro ejemplo para que entiendan cómo se maneja la política en el radicalismo de la ciudad. Yo durante muchos meses vine a este programa y otro programa de televisión a dar el debate político haciéndome cargo de mi partido. Nunca nadie me llamó para decirme ni bien ni mal, ni vamos por acá ni vamos por allá.
¿Saben el vértigo que significa eso? La situación de soledad con la cual uno se tiene que enfrentar. Entonces, ¿cómo nos pueden pedir a nosotros que sigamos haciendo la colimba en un lugar donde no solamente no me reconocen a mí, no reconocen a nadie? Porque los candidatos terminan siendo solamente los que digitan a dedo las cúpulas partidarias. Y hay cientos y cientos de militantes de buena leche en el radicalismo, que se han quedado en el radicalismo, que no tienen la oportunidad no de ser candidatos, de sentirse representados por una propuesta propia. Entonces, si no se entiende todo este contexto, tampoco se entiende la propuesta que la presidenta, Máximo, el Cuervo, la Cámpora, Mariano, Víctor Santamaría y todos nos hicieron. Nosotros no somos kirchneristas, nosotros somos radicales y alfonsinistas. Yo al kirchnerismo no lo voté. La única vez que voté al kirchnerismo fue cuando voté en el balotaje Filmus y Macri, donde no tenía ninguna duda que lo tenía que votar a Filmus. Y tuvo una evolución ideológica. Y esa evolución ideológica, ¿saben en qué consistió? En pensar cómo hago para construir el socialismo democrático en la Argentina, como me enseñó Alfonsín, la democracia social. ¿Con quién lo voy a construir? ¿Con los que le quieren entregar el partido a Macri? Eso me replanteé, o sea, les juro por Dios, muchachos, me replanteé mi propia vida, porque son 25 años de hacer política en una organización que no le importa lo que decís, pero no es que me pasa a mí, le pasa a un montón de correligionarios, no les importa, te imponen la política, te imponen la línea y todo el mundo aplaudir, y yo sé que les pasa mucho. Entonces, para terminar con esto, si yo hubiese sabido que ofendía a alguien, porque además el punto de la magnitud del Twitter, yo no lo tomo por el lado de la política, porque yo provoqué, era la chicana. Ustedes que son, digamos, están más o menos con este tema, se dan cuenta de lo que estoy diciendo, tal vez la gente grande atrás de la tele le cuesta entenderlo. Pero lo más importante que quiero que me entiendan es que si yo hubiese sabido que podía haber lastimado a alguien escribiendo eso, no lo hubiese hecho, no por una cuestión política. Yo podría haber chicañado al hijo de la Rúa, o a de la Rúa, pero si yo sabía que el hijo de la Rúa lo iba a leer, no lo hacía. Seguro. Pero no lo hacía por una cuestión de buena gente. Entonces, lo que les quiero decir es, muchachos, guarda. Digamos, a ver, cuando el contexto también determina el significado de las cosas. Claro que sí. Si vos descontextualizás, se interpreta todo mal. Y otra cosa para terminar, y fíjense ustedes qué loco cómo operan los medios de comunicación. Si vos estás en el oficialismo y pasás a la oposición, sos el campeón del mundo. Pero si vos estás en la oposición y te la jugás en un contexto complicado como este y decís, loco, yo me siento parte de este colectivo, te destruyen. ¿Por qué no le preguntan a Martín Lustó, por ejemplo? ¿Por qué no sacan las notas de Martín Lustó cuando formaba parte de este gobierno? ¿Por qué no lo hacen los medios de comunicación que se la agarran conmigo? ¿Por qué no sacan las notas de Lilita Carrillo diciendo las barbaridades que decía, por ejemplo, con Mauricio Macri? Y ¿saben qué? Ni siquiera se los pido. Lo que digo es, les pido por favor a la gente que sea consciente de la manipulación a la que estamos sometidos. Porque yo creo que la gente puede cambiar. Sí, absolutamente. Además, Leandro, ahí escuchaba a Aníbal Fernández en su lanzamiento, que recordaba, apelaba a la memoria diciendo, bueno, ya por 1891, un hombre, para no seguir adelante con Mitre, Leandro Erelem, supo apartarse y fundar la Unión Cívica Radical, y decía que ese espíritu estaba también en ustedes, y agregaba, y llegado el caso, terminaremos de vuelta a los coscorrones, como en algún momento, pero siempre de la misma vereda, ¿no? Cintia García. Sí, interesante lo que planteas, Leandro. De todas maneras, me parece que es una confrontación, no una confrontación, una interpelación válida. Me parece que sea sacar de la basura estos tweets, porque hay una potencia en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo tienen estos tweets? Es antes del 2013, que es donde nosotros empezamos a repensar toda nuestra historia, inclusive, ¿no? Probablemente la potencia de las redes sociales no sea la misma ahora que en 2013. De todas maneras, está bueno que vos los reconozcas desde el lugar de la no hipocresía, ¿no? Digamos, porque probablemente hay un montón de gente que haya leído esos tweets. Nosotros muchas veces nos afirmamos y planteamos desde los archivos las ideas, ¿no? Y hay algunos que son fuertes, injuriosos, chicaneros. No, tiene que ver con el derrotero de la política. Que vos digas son ciertos, me parece que desactiva, la culpa del otro no exime la propia, sería la regla, ¿no? ¿Sabés cuál es lo importante acá? Yo lo pensé mucho hoy a la mañana. El rol que cada uno tiene. Si yo tuviese el rol de comunicador, de periodista, de candidato, lo que cometí hubiese sido una imprudencia, pero yo, chicos, soy un militante político barrial y eso es lo maravilloso que tiene este proyecto, que un tipo como yo, un militante político barrial, que se formó en la calle, puede ser candidato a vicejefe de gobierno.
pero a mí me resultaba absolutamente imposible pensar, o sea, es una actitud irresponsable si uno se posiciona del lado del candidato. Pero a ver, como tanta gente que escribe cualquier pavada, porque en definitiva eso tiene un impacto reducido sobre el círculo de personas que lo siguen, a mí me pasó exactamente lo mismo, y eso, ¿sabés qué habla? Lo lejos que nosotros nos sentíamos del poder. La imposibilidad de pensarnos en discutir en serio un proyecto de país o un proyecto de ciudad. Y después, a ver, hay una cosa que hay que decir también, y a mí no me da vergüenza decirlo, también hay una actitud infantil de los que tuitean y los que tuiteamos, y una actitud mucho más infantil de los medios de comunicación que toman eso como, miren, la declaración política. Yo cuando estaba tuiteando pavada, no estaba haciendo una declaración política, estaba chicañeando. Y eso forma parte de la antipolítica si se lleva a otro plano. Ahora, a mí no me pueden juzgar porque si yo en el plano, suponete, en el juego de Twitter me desarrollo de determinada manera, después a ver, tomemos en serio este tuit de Santoro. No lo tomes en serio, porque si lo vas a tomar en serio, me peleo con todo el mundo, con mi mamá, con mis amigos, con Macri, con el radicalismo, digamos, con los actores de televisión, porque uno hace eso. Estoy de acuerdo con eso, y tanto Edgardo como Dante me están pidiendo pista, pero Cintia quiere terminar. Cortito para darle el pie a los compañeros. Sobre tu representación, digamos, ¿quién te representa a vos ahora? ¿En qué sentido? Políticamente, tenés una crisis de representación, la veníamos atravesando. Recuerdo esa primera vez que vos viniste acá, que defendías como la persona más inteligente de la Unión Cívica Radical a Gerardo Morales. Sí, y lo sigo, a ver, de la Unión Cívica Radical Orgánica es el más inteligente, nunca dije que laburaba para el bien. Acá se prestó, me acuerdo en ese debate, una malinterpretación, creo que vos hiciste la aclaración. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, es el más lúcido. A ver, con el que más coincidencia tengo con Leopoldo Moró, claramente. Y quiero decir una cosa que también, si una chicanita, vos sabés, ayer me hicieron un reportaje antes de ayer, me hicieron un reportaje en una radio, me dice, ¿usted cuántos votos piensa que va a traer el radicalismo? Y le digo, usted me está diciendo, la verdad yo no tengo votos, si la gente no me conoce. ¿Pero qué le voy a decir a la gente? Sí, yo tengo un montón de votos radicales. Yo tengo compromiso político de ir a convencerlos. Eso es lo que tengo. Y de traer votos radicales para esta propuesta, culturalmente radicales. Pero no los tengo. Y si les molesta que les hable con el corazón, les digo la verdad. O sea, yo soy un militante político, 26 años haciendo política en un barrio. Eso es lo que soy. La gente no me conoce. Tal vez con este quilombo me empieza a conocer. Pero honestamente, yo tengo mis contradicciones como tiene cualquiera. Pero tengo buenas intenciones. Yo no vengo acá a buscar una especulación electoral porque muy probablemente yo no sea vicejefe de gobierno. Pero la pelea por discutir otra ciudad, otro sistema de valores, otra estructura ideológica, es lo que a mí me convocó a la política. Y si me da la Presidenta de la Nación y Mariano Recalde la oportunidad de tener un megáfono grandote para salir a discutir, me conmuevo hasta las lágrimas, Cintia. Sí, claramente no es un encuentro junto a votos, sino otro orden. Edgardo primero, Dante luego, por favor. Sí, yo lo puedo testificar, lo puedo sostener. Leandro es un militante político de alto vuelo, de alto voltaje. Y en circunstancias como esta, me parece a mí, Leandro, el viraje político, la reubicación política, lejos de producir dolor, o lejos de producir vergüenza, o lejos de ser utilizable por los juntadores de basura, vamos, el tipo que va a juntar Twitter para ver cómo lo jode a Leandro Santoro, es un juntador de basura. Es un juntador de basura. Bueno, después, yo estoy diciendo lo que pienso yo. Yo creo que en la política, el que no tiene quiebres, el que no tiene crisis, el que no encuentra que su lucha tiene límites y tiene que dar saltos y tiene que avanzar, está perdido para la política. Una cosa, sobre el archivo, yo voy a decir lo siguiente. A mí me parece que el archivo es un registro, es un testimonio, pero no es la verdad. Ningún archivo, ni los nuestros, ni los de los juntadores de basura. Lo digo porque un archivo es una fotografía. Y el problema de un individuo, de una persona, y mucho más de un político, no es cambiar de posición política, es no poder sostener en términos políticos, no poder argumentar, no poder defender, no ante los demás, ante sí mismo. El gran problema no es demostrarle a los demás quién sos, Leandro. El problema es que vos sabés quién sos, y eso es la eficacia principal en política. Bien, teníamos pendiente el agregado de Dante y la respuesta de Norita, así que seamos honestos, hoy tenemos un programa chiquito. Sí, chiquitito, sí. No, me interesaba, no lo había pensado en realidad, Leandro diciendo yo soy el único candidato radical que hay en la ciudad. Y me acordaba que finalmente, corregime si no fue así, una de las prendas de negociación entre el alfonsinismo y el menemismo en los años 90
la cuestión de que, bueno, de que efectivamente los ciudadanos de la ciudad podamos votar nuestro propio jefe de gobierno. La reforma de la Constitución. Claro, que fue parte de la reforma, siempre bajo la suposición de que esta era una ciudad radical, o vamos a decir, o que era mucho más amistosa. De hecho, bueno, de la Rúa lo tuvimos aquí, después fue presidente. ¿Qué pasó? En parte creo que ya lo has desarrollado, pero ¿qué pasó en 20 años? No creo que haya sido una ciudad radical, era una ciudad profundamente antiperonista. Vamos a decir las cosas como son. Digamos. Y como el antiperonismo se expresaba a través del radicalismo, muchos sectores gorilas, antipopulares, esto no lo digo yo, lo dijo Raúl Alfonsín. Mucha gente se hacía radical por las cosas malas del peronismo y por eso venía a luchar desde el radicalismo. Pero también mucha gente se hacía radical en contra de las cosas buenas que tenía el peronismo. Y esto fue lo que ocurrió. Mientras sumamos cerca de 3.300 y pico de tweets, Nora Vieras quería comentar algo también al respecto, respondiéndole a Edgardo Moca. Yo, digamos, con respecto a los tweets, en realidad, yo discrepo con el uso de los tweets desde siempre, pero no con el uso de que haga el programa o la prensa de los tweets, con el uso que hacen los dirigentes políticos de los tweets. Me parece que vos decís, bueno, yo era un dirigente barrial, era un militante barrial. Sos un militante político. Si hay algo que sos vos, sos un flaco recontra formado, formado en la militancia, en la política, en la tarea territorial. Me parece que es eludir responsabilidad, decir, bueno, no pensaba las consecuencias que esto podía tener. Yo respeto y valoro, la verdad, la sinceridad que tenés en marcar la evolución que tuviste en ese pensamiento. Ahora, hay tweets realmente que son muy duros, porque no son solo de cuestionamientos políticos, van a hacerse eco de, digamos, de denuncias de corrupción, de chicanas que van al centro de lo que es el ataque del antikirchnerismo más furibundo al kirchnerismo. Entonces, eso es lo que a mí me hace ruido. Y cuando vos decís, bueno, yo a partir del 2000 empecé a hablar con el Cuervo Larroque y me di cuenta de que había cosas que no eran lo que pensaba, y al mismo tiempo, bueno, nunca me imaginé candidato a vicejefe en la ciudad de Buenos Aires. Te lo explico muy fácil. ¿Cómo se entiende eso? Porque la verdad que uno lee alguno de esos tweets y va a decir, bueno, la pucha, ¿cómo haces para pasar de esto en 2 años a esto? ¿Vos crees que la gente que tuitea ese tipo de cosas, o las que lo dice libremente sabe, lo piensa, lo puede justificar? En realidad hay una actitud muy irresponsable de repetir lo que dicen todos para generar gracia, llamar la atención. O sea, a ver, por eso te digo, es muy importante definir el rol. Era una actitud absolutamente irresponsable. Nunca me imaginé, digamos, que eso se iba a tomar en serio. Porque de hecho yo hago política, digamos, y podría tranquilamente haber buscado otra forma. El punto es difícil entender el tema, lo lúdico de todo esto. Y si querés es absurdo, pero en general en Twitter se dicen un montón de barbaridades. O sea, vos me decís, bueno, vos sos un dirigente barrial o un dirigente político y deberías haberlo imaginado. Yo me sentía tan lejos del poder, tan lejos de la posibilidad de discutir en serio política, que casi te diría, estuve muy cerca de abandonar la militancia, pero no porque me iba a hacer plata o porque me iba a dedicar a otra cosa, porque me estaba por quebrar. Entonces era casi una forma de reafirmar mi propia identidad, porque fue tan doloroso para nosotros el proceso de vaciamiento ideológico del partido, y tan doloroso para nosotros la idea de que había otros pibes que estaban eligiendo el peronismo, porque hasta que entendí el concepto del kirchnerismo como superador del peronismo, también fue un quiebre, que la verdad uno hizo 50 millones de boludeces, como hacemos todos, solamente por dolor, porque entré en crisis desde mi identidad de militante político radical. Entonces vos me decís, explícamelo racionalmente. No te lo puedo explicar. A mí lo único, la verdad, porque no era una actitud racional, era casi, te diría, un mecanismo de defensa. Digamos, a ver de qué manera, y además se había dado otro tema, y lo voy a decir, pensaba si decirlo o no, que era que yo paralelamente empiezo a argumentar mucho con cosas a favor del gobierno. Y un amigo mío muy cercano a Ricardo Alfonsín, un dirigente importante del radicalismo, me dice, guarda que están todos pensando que soy kirchnerista. Te estoy hablando muchísimo antes de todo esto. Y también era para mí una forma de ganarme la simpatía del radicalismo. O sea, a ver, esa es la clave. Digamos, tanta bronca uno tenía de sentirse solo, pero no por mí, sino por todos mis amigos, digamos, no por mi grupo político en el radicalismo, que buscamos 50 millones de formas de agradarles. Vos me decís, ¿eso es antipolítico? ¿Es una bajeza? Sí. Y me sometí a eso por la necesidad de pertenecer a un colectivo político que me devuelva la alegría de militar. Era la necesidad, es lo mismo que hacen muchos cuando te dicen lo que querés escuchar. Bueno, esa fue la actitud, decirle a los demás lo que querés escuchar. Ahora, si a mí me ponías un micrófono y me decías, a ver, ¿cómo justificás tal cosa? No lo puedo justificar, porque no lo dije frente a un micrófono, lo dije de una actitud absolutamente irresponsable. Pero la crisis de identidad y la crisis de la política que se expresó, a mí me pegó de esta manera. Si yo tuviese que volver el tiempo atrás, seguramente en aquella circunstancia haría lo mismo. En esta circunstancia no, porque estaba
por irme de la política y tenía la necesidad de sentirme, de entretenerme, porque también la política tiene una dimensión lúdica. Si nosotros no somos capaces de recuperar la alegría, la dinámica, de la peor manera si querés. Y repito, digamos, lo que más me duele de toda esta historia es que alguien se pueda sentir ofendido, porque no fue nunca mi intención. Paralelamente también podés husmear también en esos mismos Facebook y Twitter y vas a encontrar un montón de posiciones que no salieron, un montón de posiciones mías hablando en serio, bancando todo lo estructural. Porque en lo estructural, la 125, la ley de medios, la estatización de las AFJP, la estatización de YPF, la reforma del Código Penal, la posición frente a los fondos buitres, el matrimonio igualitario, lo que se te ocurra, hasta inclusive la posición frente a la crisis del 19 y 20 de diciembre del 2001, yo me encontré siempre con los mismos compañeros. Cuando había que discutir de política, hablaba de política. El problema fue que me puse a chicanear desde una actitud irresponsable y ahora me quiere entrar la chicana al análisis político. Loco, córtenla, a ver, dense cuenta que es una actitud infantil inclusive tomar en serio esas situaciones. Preguntame, ¿cuál es tu posición frente al gobierno? Y yo te la digo. Porque además, y esto creo que es el aporte para la campaña de Mariano, yo estoy seguro que hay muchos compañeros y correligionarios que les pasó lo mismo que a mí. Cuando vos tenés la cabeza llena de prejuicios, te pasan esas cosas. La televisión muchas veces te contamina. Tenés que ir a una unidad básica de la Cámpora para ver cómo laburan los pibes. Para ver, mirá, yo estuve el fin de semana en una unidad básica de Boedo, de la Cámpora. Me di cuenta en la ropa de los muchachos. Son pobres. Hay mucha gente pobre que milita en la Orga. Entonces tenés que ver esa situación para darte cuenta de la cantidad de prejuicios. Y yo quiero aportar eso a la campaña de Mariano, a desactivar los prejuicios, porque yo fui parte. Vos me decís, ¿y cómo actuaste como un pelotudo? Actué como un pelotudo, si querés. Ahora, me hago cargo de esa situación. Quiero ver cuántos dirigentes políticos se bancan decir eso. Y además quiero ver cuántos dirigentes políticos se bancan un archivo y mirar para atrás a ver qué es lo que dijeron. No de tweets. De lo que sea, Sí, de tweets o lo que sea. Porque acá lo que hay que discutir es el futuro. Yo me banco de discutir el futuro. Elegí este proyecto político porque a mí lo que me enamora es la magia que se arma alrededor del proyecto del Frente para la Victoria, de Cristina. Es el Indio Solari, es el Negro Dolina, son los pibes de la Cámpora y de Colina, son ustedes, es Víctor Hugo Morales, que le pasó exactamente lo mismo que a mí, o a Víctor Hugo no le pasó lo mismo, o a Eve de Bonafini no le pasó lo mismo. Las cosas que he dicho antes y se tuvo que retractar, sin compararme con Eve, ¿no es cierto? Por favor, digamos. Pero a ver, yo fui a ver la Eve de Bonafini en el año 2007. Mirá vos las coincidencias que teníamos. Si me aceptó, yo trabajaba en el gobierno de la ciudad, era director del plan estratégico, nunca lo contesto. Me la encuentro en la calle, la voy a ver a ella y le digo, mira, Eve, tenemos una idea para armar el plan estratégico de los pibes para resolver el problema de la inseguridad social. Vino Eve, me invitó a su oficina, se sacó el pañuelo, le dije, Eve, te quiero decir que soy radical alfonsinista. No importa, pibe. Me dice, ¿qué proyecto tenés? Y me atendió. Mirá las coincidencias que tengo con el proyecto. Ahora, me tuvo que pasar la crisis del 2013 para darme cuenta que yo soy parte del campo popular. Y como dije en más de una oportunidad, no soy militante del radicalismo. Yo soy militante del campo popular y para mí el radicalismo era una herramienta. Si la herramienta no sirve, no es un fin en sí mismo. Construimos otra. Permitime agregar, Leandro, que digo, yo siendo otra generación, a muchos peronistas en el 83 nos pasó lo mismo. Claro. Digo, ver en el radicalismo esa cosa y ver que había banderas que se asumían y también, digo, me hago cargo, hemos cometido más de una responsabilidad en el mismo sentido que la has cometido vos. Y una cosita más, Norita, con el cariño y el respeto que nos tenemos, o tomamos en serio el Twitter o no lo tomamos en serio. Entonces digo, vos misma reconocés que es una herramienta que a vos te produce desconfianza. Yo no la uso, no soy dirigente política. No, está bien, ahí es, yo digamos, lo que me parece, Leandro, yo la verdad que siempre lo voy a creer independientemente de esta actitud. Lo que creo es que es un dato de la realidad y que, digamos, en este programa, que muchas veces se hace eco de Twitter pasados de candidatos que han dicho barbaridades y que no se retractan ni dicen fui un irresponsable, sino que después hacen una voltereta por conveniencia personal, me parece que es necesario. Yo digo lo que pienso, lo que siento y me parece válido. No es lo mismo tuitear o opinar públicamente siendo una persona pública que siendo una persona que solamente reservada al ámbito de Sí, lo que pasa es que las redes sociales se transforman hoy en día, digamos, vos sabés lo que es. Pero a ver, yo nunca me imaginé estar sentado acá diciendo esto, pero no esto de los Twitter, sino teniendo el orgullo de poder representar con Mariano la posibilidad de pensar un modelo de ciudad distinto, que es en realidad lo que me gustaría, por lo menos mínimamente, charlar, porque para eso estamos. Sí me interesa esto porque tiene que ver con lo que somos nosotros. Yo me banco cualquier discusión, quiero discutir el futuro, pero en definitiva, te lo digo en serio, o sea, lo maravilloso de esto es que un tipo como yo,
que viene de la política, que nunca se imaginó que iba a poder tener esta oportunidad, hoy tenga que estar dando estas explicaciones, porque demuestra que de verdad, o sea, con nuestras contradicciones nosotros llegamos a un lugar inimaginado. Este es el punto. Eso me parece lo válido, dar las explicaciones y ver esa evolución, si tiene argumentos o no, digamos, porque de eso se trata. Absolutamente. Edgardo, querías comentar algo. No, de alguna manera lo decía Leandro. A mí me parece que la diferencia, cuando una persona cambia, cuando un militante cambia, vuelvo a decirlo, está en los argumentos, está en la acción política, no está en los registros, mucho menos de Twitter, Si se hablara de una reunión política, de un documento político que hubiera elaborado Leandro, sería otra complejidad. Yo creo que el Twitter, con el tiempo vamos a darnos cuenta que en esos caracteres y bajo esos formatos la política no merece ser tratada así. La política y los individuos que le dedican la vida a la política no deberían ser juzgados por lo que dicen, ni los que están de acuerdo con nosotros ni los que están en desacuerdo. Es una opinión personal que todos los que me conocen saben, mi actitud frente a esa literatura cloacal que florece en esos pagos. Digo, me parece que hay que sacarlo, si se habló de eso, lo nombramos, pero no hacer un culto como si uno hubiera firmado un documento político trascendente. Me parece que es así. Bien, estamos con Leandro Santoro, candidato a vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto a Mariano Recalde. Vamos a hacer un corte y ya volvemos en 678. Tenés sitiada toda la ciudad, sos el monito del circo de acá a la vuelta, te transformaste en este